Saludos para todos los amigos de nuestro canal, tanto para los que se encuentran en el país como aquellos que viven en el mundo exterior. Punta Catalina, la gran planta eléctrica construida en el gobierno pasado, convertido en una gran piedra de escándalo, ahora vuelve a ser noticia, ocupar los primeros planos de la palestra pública, porque se acaba de anunciar el inicio de la auditoría correspondiente a su construcción. Este gobierno del cambio, después de 15 meses, ha decidido auditar esta gran empresa. Diferentes rumores de tanto tiempo sin que se haya realizado la auditoría dicen, por una vía, que la causa es que muchas empresas de contaduría pública internacional se habían negado a auditar esta empresa debido a los graves problemas de escándalo de sobreprecio que se presentaron, al extremo de que importantes entidades bancarias internacionales y organismos crediticios también mundiales se habían negado a seguir financiando esta planta por los problemas graves que ocurrieron en su licitación y en su adjudicación que se le hizo a una empresa a un tremendo sobreprecio. Otra fuente dicen que no, que lo que ocurrió fue que el precio que se ha estado ofertando pagar por la auditoría era muy baja y por eso las grandes firmas decidieron no participar. Otra fuente nos dice que no, que la causa es que quienes han estado contratando la empresa internacional para hacer la auditoría habían estado haciendo hincapié en que querían que se le buscara la vuelta, como se dice, que se maquillara la auditoría para que quedaran bien aquellas figuras de suma importancia de la vida política nacional y empresarial involucradas en este terrible escándalo que ocurrió. Se quiere determinar o se debe determinar cuál fue el costo real de esta construcción, en cuánto excedió el monto pagado al monto que se contrató y si es cierto que esta contratación estaba por encima de los parámetros internacionales. También si se cumplió con todos los elementos contractuales, todo lo que eso llevaba, en equipamiento completo, en terreno, en construcción de plantas de electricidad, de muelle, la planta también de tratamiento para evitar que las cenizas se dispersaran, en fin, todo lo que eso conlleva. Es importante para este país que se pueda esclarecer lo que pasó con esta planta eléctrica a carbón, altamente contaminante, pero la que produce la mayor cantidad de kilovatios en nuestra nación y al menor costo. Y también porque sería bueno establecer si se puede realmente convertir esa planta a gas, como se dice, por ser esto un elemento menos contaminante que el carbón y que pone menos en peligro la vida, la flora y la fauna de todos los habitantes, ¿no? Y de todas las provincias que están cercanas a esta planta, como San Cristóbal, Peravio, Coa, hasta la misma Azua. Vamos a ver qué pasa con esta auditoría que es tan importante, que se puede determinar qué pasó con ella. Y ojalá, esperamos que sea un trabajo serio, profesional, que identifique las anomalías que ocurrieron, que aunque no es el objeto de una auditoría, pero sí va a establecer si hubo sobreprecio, si no se cumplió con todas las especificaciones. Una inclusive que hablaba de un informe de una compañía que se ocupaba de la supervisión, a quien no se le hizo caso y por lo cual también se produjo una tremenda avería que hubo que buscar más de 500 millones de dólares para repararla también. Todo ese tipo de cosas debe salir. Y ojalá que se pueda determinar qué pasó con probidad y si es cierto que hubo corruptela, que hubo corrupción sobre el precio, tomar las medidas del lugar de modo que se pueda llevar a la justicia a las entidades empresariales envueltas, a los políticos, a los altos empresarios
y dar un ejemplo para que se pueda recuperar todo ese dinero pagado a sobreprecio, que no cayó del cielo, que sale del erario, que no es más que los impuestos que los dominicanos pagamos, regresivos y abusivos muchas veces. También determinar las medidas a tomar para prohibir, no definitivamente o erradicar las amenazas de contaminación tan grave que penden sobre la vida, la flora y la fauna de esta región. Vamos a ver qué pasa con esta planta y con esa auditoría, que se hace muy tarde, 15 meses después, porque el actual ministro de Energía y Minas, el que está en la presidencia como ministro administrativo, y varios diputados y senadores hoy en día, cuando eran oposición vivían acabando con esa planta y criticando el sobreprecio, las fallas que tenía, las amenazas que presentaba en materia de protección al medio ambiente. Ahora tienen 15 meses dando vueltas y vueltas y no hacen nada. Claro, sabemos los horocones, ¿no? Los tutumpotes, como dicen, que están metidos en ese lío, algunos de los cuales están en el propio palacio, otros que son empresarios muy poderosos, amigos del presidente, que siguen haciendo negocios millonarios con este gobierno, con los cuales él se reúne. Entonces entendemos el porqué. No se le ha querido marchar a este problema, porque eso implica comprometer a gente muy pesada en términos políticos y económicos en la vida nacional. Pero les recordamos que la corrupción es un delito de lesa humanidad, que no tiene frontera y que no prescribe nunca. Tarde o temprano habrá que determinar qué pasó, quiénes son los responsables, llevarlos a la justicia y proceder a incautarles, porque muchos bienes y dinero que tienen a esa gente, y restituirlo al erario, que debe ser la fórmula, ¿no?, correcta de quienes estén en el poder cuando decidan tomar esta decisión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle seguimiento a esta auditoría. Algo muy importante es que el enviado especial del país vecino se reunió con el presidente de la República, altos funcionarios del gobierno, de las cámaras legislativas, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios de Naciones Unidas y empresarios privados y grupos de estudiantes y activistas del país vecino. Se dice que estuvo unos 8 o 10 días en el país y que de esta forma empezó las gestiones diplomáticas que su país le consignó para limar las asperezas que ocurren entre ambos países debido a la posición del presidente de nuestro país de enfrentar a aquella nación, de pedir intervención extranjera a Naciones Unidas, a la OEA, a grandes potencias, y de estar diciendo que corríamos las amenazas de una intervención de las turbas, de las bandas de aquel país, de una poblada, lo cual ha contribuido a crear una frialdad entre las autoridades de ambas naciones. Este enviado, embajador Daniel Suplicy, un sociólogo de larga data, un diplomático de mucha envergadura, que fue embajador en nuestro país, en el cual cultivó muy buenas relaciones. Como dijimos anteriormente, es una figura de mucha experiencia, que ya empezó, ¿no?, a dar los pasos del lugar para recomponer esas relaciones entre ambas naciones, para volver por el camino del diálogo, por la vía diplomática, que es como debe de ser, como deben de manejarse las diferencias que existen entre ambas naciones, sean estas reales o supuestas. Esperamos que, ya que la gran potencia norteamericana se negó a intervenir militarmente en el país vecino, ya se cayó ese montaje, ¿no?, que ha hecho el presidente del gobierno dominicano de la supuesta amenaza contra nuestra soberanía y nacionalidad, lo cual realmente solamente buscaba un apalancamiento, un posicionamiento del presidente de turno de nuestro país, cuya posición política está muy disminuida debido a los problemas que enfrenta su gobierno y a los graves conflictos que tiene prácticamente con todos los sectores del país, incluyendo su propio partido, porque no ha resuelto ninguno de los graves problemas que encontró, y algunos más bien los ha incrementado.
Ojalá que ya esta misión diplomática dé sus frutos y que las relaciones binacionales vuelvan a tomar el sendero que deben de tener de la forma correcta. Algo relacionado con esto es la paralización de la construcción del canal del país vecino sobre el río Masacre, que se paró, dicen, después del asesinato del antiguo presidente, quien junto a un senador o un ex senador más bien, eran los cabecillas de este proyecto, que había creado mucha suspicacia, dolor de cabeza en nuestro país, porque el desvío de ese río Masacre ponía en peligro más de 30.000 tareas de suelo dominicano, con cultivo de arroz, de frutos, de víveres, de ganadería, en fin, era un gran problema que se estaba haciendo de manera unilateral, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas de este proyecto y con un gran riesgo. Finalmente eso se pudo parar, en una gran noticia que nos llena de alegría. Una huelga en San Francisco de Macorís, anunciada para el día de hoy. Hay un comité de huelga que agrupa a todos los sectores de esa provincia, que llamó a un paro, alegando de que tienen tiempo negociando con el gobierno y no les hacen caso, en relación con las demandas que ellos tienen de mejoría en aspectos de infraestructura física, carreteras, caminos vecinales, hospitales, escuelas, agua potable, empleo, en fin, costo de la vida, muchísimas cosas. Esperamos que esta huelga no sea violenta, que sea pacífica y que se pueda retomar un diálogo entre las autoridades y el comité organizador para que esa huelga se levante y se procedan entonces a tomar los correctivos dentro de las posibilidades, ¿no?, que tiene el gobierno en favor de mejorar la situación social, económica de esta importante provincia cabecera del Nordeste. Sigue el aumento de los precios de los combustibles. Este fin de semana volvió a producirse un aumento desmesurado. Los combustibles y la electricidad son el elemento que mueve la economía de los países, que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, ayudan a que el comercio y la empresa sean eficientes y puedan producir con eficacia y eficiencia. Desgraciadamente, los politiqueros que nos han desgobernado tienen años utilizando de manera ilegal los combustibles y la electricidad para buscar impuestos, violando las leyes que dicen que los impuestos tienen que ser producidos por la Cámara Legislativa. Aquí no se hace eso. Cuando un barril de petróleo costaba $108, el galón de gas costaba alrededor de 100 pesos. Hoy que vale 82, vale más de 140 pesos. El gas es el instrumento que se utiliza en la cocina dominicana, pero también lo utilizan muchísimos vehículos de transporte público y privado, porque el precio es todavía mucho más barato que los otros, que están ya a niveles insoportables. Ojalá que esta gente que desgobierna el país del cambio de reversa se sienten a formular un presupuesto real, que no sea como este que tenemos, deficitario, que tenga que estarse apelando a impuestos abusivos y que tenga que estar apelándose a más endeudamiento que el país, la economía y la familia dominicana no lo soporta. Ya estamos en más de 60.000 millones de dólares que debemos. Ya pasamos el 70% del Producto Bruto Interno, eso no lo aguanta nadie. Y ya los carburantes, los combustibles de electricidad no soportan más alzas. Ojalá esto pueda terminar y que esta gente entienda que no se puede, que tienen que sentarse a decir como los viejos de antes, arroparse hasta donde la sábana les dé y reformular ese presupuesto del próximo año, pues ya este prácticamente pasó, reduciendo ese enorme gasto público, especialmente ese gasto corriente innecesario, deficiente, y reformulando ese presupuesto, reduciendo ese endeudamiento terrible y también reduciendo esos impuestos regresivos y abusivos e ilegales que tanto afectan a la vida nacional. Sigue el nacionalismo del actual presidente y su gobierno creando unos problemas con el país vecino. Lo que se busca
es ocultar las graves deficiencias de este gobierno y los problemas que están ahí, que nos vienen con los famosos paraísos fiscales. Nuestro problema no es el nacionalismo. Nosotros no tenemos ningún riesgo de invasión del país vecino de sus fuerzas policiales ni militares, que son muy pocas, mucho menos de las bandas que accionan allá. Nuestro problema es el alto costo de la vida, es el endeudamiento terrible, es el desempleo, es los altos precios de los artículos de primera necesidad, de los materiales de construcción, de la vivienda, de los combustibles, de todo. Es la plaga que tenemos terrible de la pandemia. Esos son los problemas que hay que enfrentar. Olvidarse de un nacionalismo falso que busca levantar una imagen que se ha caído precisamente por no resolver los graves problemas que encontró y que ha incrementado. Los países se desarrollan con programación económica, social, financiera, no con programas creados por ideólogos extranjeros, por vivos que creen que controlando de que la percepción de la población consiguen, no van a conseguir nada. Los que estaban en el pasado tuvieron 20 años en eso y lo sacaron de manera deshonrosa, colocando a un presidente en el cual no se creía, pero era la única opción que había. Este cambio de reversa va por el mismo camino, si no se sienta a trabajar, a gobernar de verdad y deje ese nacionalismo falso, se dedica a enfrentar los problemas que nos afectan. Esa es la realidad. Otro tema también. El Tribunal Superior Administrativo acaba de rechazar otra impugnación más sometida por un abogado pidiendo la anulación de la presentación de la famosa tarjeta de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Los jueces que componen ese tribunal alegan que lo rechazaron por fallas jurídicas en su presentación, no porque no proceda, y recomendaron los pasos que había que dar. Ojalá que se den. Aunque de todas formas eso se le ha caído notablemente a este gobierno, que se ha quedado calladito, no ha dicho nada, porque las 2 primeras semanas prácticamente iban a quebrar cientos de supermercados, miles de tiendas, de empresas, y por eso ni el metro, ni los choferes de concho, ni muchos supermercados, ni muchos conchos, muchas empresas no están pidiendo eso, porque no aguantan, no pueden. Vamos a ver qué pasa por ahí. El ministro de Interior y Policía también se ha buscado un gran problema porque se puso a decir que la delincuencia ha bajado en más de un 40% en algunos lugares. Esto ha traído un escándalo a nivel de redes sociales, de programas, porque la gente entiende que no, que la delincuencia sigue, que nos afecta, que hay un gran miedo, que mucha gente no ha querido presentar querella en los destacamentos porque no creía en eso. Fíjense que ahora en un par de días asesinaron a un taxista, asesinaron a un oficial también, individuos vestidos de militares y en un supuesto retén. O sea, la delincuencia sigue. Y sigue metido por los barrios y los delincuentes se mueven de un lugar a otro. Siguen los asaltos, siguen los atracos y sigue el toque de queda en la noche que la gente se ha autoimpuesto para evitar tener problemas. Esa es la realidad. La plaga del coronavirus sigue atacándonos, sigue incrementándose. 1000 personas diarias, muchísimos ingresados, gente en cuidados intensivos. Fíjense que Salud Pública acaba de decir que la primera 2 semanas del mes de noviembre hubo un incremento de un 100% en relación al año pasado, que se presentaron 12.539 personas contagiadas, mientras el año pasado fueron 6.132. 800 millones en vacunas, todo lo que se ha gastado es gente en intensivo y el problema no se resuelve. Tenemos un 52% de la población vacunada y el virus no cede. No ha habido forma. Hay que sentarse, hay que repensar lo que se va a hacer y sobre todo olvidarse y estar hablando de en el mes de diciembre volver a producir un toque de queda, que sería de quiebra y que muy difícilmente la población y el comercio lo acepten. Porque el mes que los empresarios comerciales más o menos nivelan, un año malo, igual que el anterior, venirle a decirle ahora que hay un toque de quiebra, eso va a crear un gran problema. También hay otro tremendo brote de virus gripal que está afectando a muchísima gente. Nosotros mismos estamos afectados ahora mismo de un virus gripal que gracias al Eterno no es el COVID-19, pero hay miles de personas y siguen los problemas de salud afectando a la población dominicana, que ya no aguanta más con la terrible crisis socioeconómica que tenemos.
con ese tremendo alza del costo de la vida, con la electricidad acabando, los teléfonos, las alzas del transporte, los alimentos básicos, los altísimos niveles de desempleo que se siguen incrementando, la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, esa deuda interna y externa que ya es eterna, que pasa a los 60.000 millones de dólares, y esa politiquería de seguir endeudándose de este gobierno que ya pasó los 14.000 millones de dólares tomados en 15 meses, que junto al pasado gobierno estamos hablando de unos 24, 25.000 millones que se han tomado. Una cosa insoportable, increíble. Ojalá que esto pueda terminar, aunque estamos conscientes que será tarea del próximo gobierno que surge en los comienzos del año 2024. Esta gente no van a cambiar ese modelo equivocado que tienen, neoliberal, neoesclavista, que atenta contra los mejores intereses del pueblo dominicano y nuestra nación. Finalmente, pedirle, como siempre, al Eterno sus bendiciones para nuestro país, que envíe ángeles de luz que nos saquen de esta terrible crisis. Y a los amigos de este programa, pedirle que nos apoyen, que se suscriban al mismo, que le pidan también a sus familiares amigos que hagan un clic al final en el botón rojo que dice suscribirse y que le den a la izquierda también un clic de modo tal, porque ese clic viene siendo el aplauso, ¿no?, de las personas que hacemos este tipo de programa. Así seguiremos mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenido como hemos estado haciendo.